Estamos ahora entonces en nuestro tema de aplicación y bueno, pues siempre nos acompañan imágenes en esta ocasión tan coloridas como la que tenemos ahí. Y realmente esa imagen es de un fractal y bueno, ojalá y que fuéramos a hablar mucho de fractales, pero ahorita no es la ocasión. Después aparece esta verdura, es un brócoli, ¿no? Que está girando. Y vamos a ver otras imágenes en donde también les quiero evocar algo que sí tiene que ver con esto de los fractales. La teoría de los fractales es algo muy moderno, pero pareciera que fueran cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza y la verdad es que tienen mucho que ver con la naturaleza. Es otra, digamos, concepción, ¿no? de los científicos, ¿no? Cuando realmente se abocan a estudiar de una manera científica, ¿no? Lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, esa propiedad que tienen los fractales de ser autosimilares es una idea muy sencilla que quisiera recuperar sobre el papel. También quiero recuperar que esa idea la transforma Mandelbrot, ¿no? En una idea muy importante cuando observa cosas naturales como lo que pasa con el brócoli, ¿sí? Y cuando observa también lo que pasa en la naturaleza, en los pinos o en esa hojita que estábamos viendo, ¿no? Que ese acercamiento, por ejemplo, que están viendo ahorita. Si yo veo los pinos de lejos y luego me acerco a sus ramas, en las ramas estoy viendo también a los pinos, o sea, esa es como una autosimilitud, ¿sí? Y esa autosimilitud, les digo, voy a intentar de en unos minutos ponerla sobre la mesa ante ustedes y para pasar no a una aplicación de esto porque realmente esto tiene que ver con funciones que no son diferenciables en ningún lugar y nosotros estamos hablando de cálculo diferencial. Pero bueno, la idea es poder acercarnos a esto lo más pronto posible, ¿no? Entonces, si venimos aquí en el papel, hay una idea de un conjunto que se llama de Cantor, que estaba estudiando Cantor cuando estaba tratando de ver esto de la fundamentación, ¿no? del cálculo. Entonces, la idea es muy simple en el conjunto de Cantor. Piensen ustedes que ahorita tengo un segmento de esta longitud, que tengo ahorita ahí que... ¿Cuántos cuadritos? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a poner 8, 9 cuadritos. Y que de esos 9 cuadritos voy a quitar 3, pero voy a quitar los 3 de en medio. Entonces me voy a quedar aquí con este y con este. Me queda un conjunto menor, ¿no? De números representados ahí. Después voy a hacer lo mismo aquí, o sea, tengo 3 cuadritos, pero me quedo con las 2 que están en los extremos. Y después voy a volver a hacer lo mismo, ¿por qué no? O sea, me quedo aquí ya con unos 2 más chiquititos, ¿no? Para cada uno de ellos. Total, si yo le sigo aquí, ¿verdad? Nunca voy a acabar. Es un proceso infinito otra vez, ¿se fijan? Pero este proceso infinito, inagotable, ¿no? Me define un conjunto que se llama el conjunto de Cantor. Este conjunto de Cantor, o sea, es un conjunto que se llama de medida cero. Eso quiere decir, van a decir ustedes que no queda nada, ¿verdad? Si le siguen, ¿no? Pero no es nada desde el punto de vista matemático. Sí es un conjunto, es más, es un conjunto que no es enumerable. O sea, es más que los números naturales. Eso es increíble, pero realmente son procesos matemáticos, ¿no? Que están dando lugar a ello. Bueno, de la misma manera acá, si yo tuviera un segmento de recta, nada más, lo podría partir en 3 partes iguales, o sea, esto es lo más natural, esto es lo que estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a esto. Hubo un momento en que estudiando la diferenciabilidad otra vez, hay una curva que se llama la curva de Koch, que es otro matemático, en donde se hace algo así. Miren, supongamos que tenemos otra vez nuestros 9 cuadritos y en estos 9 cuadritos voy a hacer una partición de tal manera que ponga aquí 2 segmentos iguales, ¿no? Y lo que hice fue entonces producir 4 segmentitos aquí. Y en cada uno de ellos voy a hacer lo mismo. O sea, voy a poner aquí así, y luego el piquito, y luego así, y en esta parte también así, piquito así, luego así, piquito así. No me salió tan bonito, pero bueno, así, piquito y así. Total, hice lo mismo que hice aquí, pero en cada uno de los segmentos que tengo acá. O sea, reproduje 4 veces lo que tenía acá. Aquí se reproducen 2 veces, o sea, si ustedes pueden ver en estas 2 columnas, se reproducen 2 veces el conjunto de Cantor, ¿no? Desde que se hizo acá.
aquí se reproduce 3 veces y aquí se reproduce 1, 2, 3, 4 veces. Nada me impide que en este cachito voy a hacer ahora así con un triangulito más chiquito y así me voy, ¿no? Claro que esto con mi espesor del marcador, bueno, pues ya no se nota muy bien, esto se hace muy padre con la tecnología, pero la idea es sencilla, ¿se fijan? O sea, algo que cabe en sí mismo 4 veces. 1, 2, 3, 4, aquí 3 veces y aquí 2 veces, ¿no? Esto da lugar a otras dimensiones, ¿no? Esta curva de Koch es una curva que en principio estaban buscando esto de la no diferenciabilidad. ¿Se fijan? Esto, si yo le sigo a la larga, está lleno de picos, o sea, no es diferenciable. Es una curva que tiene una longitud infinita y aún y cuando está atrapada, ¿no?, en un área finita. Esto da lugar a otro tipo de dimensiones, ¿no? Entonces ya la dimensión no nada más sería dimensión 1, 2 o 3, o sea, esta sería una dimensión 2 en el plano, la dimensión 3 es el espacio, sino que habría objetos que están en dimensiones fraccionarias. O sea, y esto da lugar, digamos, a todo esto de la teoría de fractales. La autosimilitud de esto y de esto es lo que inspira a Mandelbrot a ver los pinos, a ver el brócoli y decir, pero pues si es que la autosimilitud está en la naturaleza, está en la corteza cerebral, está en las arterias. Esta autosimilitud aquí también es algo que se está estudiando mucho para los contornos en los continentes, porque pues medir el contorno de un continente también no es algo que ya se pueda hacer con un cálculo diferencial, tiene que ser, cada vez que me acerco veo más picos, ¿no? Se pican, o sea, es una idea sencilla que nos lleva a toda una teoría matemática, ¿no? Pero igual, o sea, como les decía anteriormente, estos son los casos más interesantes ahorita, ojalá haya después oportunidad de hablar de ellos. Sin embargo, esto ya es algo que tiene que ver con un cálculo que ya no es el diferencial, o sea, ya no son esas funciones diferenciales bonitas, ¿no?, que estamos acostumbrados. Entonces, para cerrar el asunto aquí, yo quisiera pasar a una aplicación que no va a ser de estas, aunque ya les he hablado de estas aplicaciones, y que tiene que ver con la manera tradicional en que nos han mostrado a la integral. La integral es muy posible que ustedes digan, sí, ya va a hablar de áreas bajo curvas, porque la integral incluso a veces la definen como el área debajo de una curva, ¿no? Y bueno, pues, hablando de nuestra integral, acuérdense ustedes que hemos dicho que cualquier magnitud que depende de X, yo puedo ver a la magnitud Y formada de sus cachitos infinitamente pequeños, ¿no? Como quiera sigue siendo interesante, aquí tenemos el infinito también presente, ¿no? Y la magnitud de X también llena de cachitos infinitamente pequeños, ¿no? Hablar de el cociente de estos diferenciales es hablar de la derivada, y entonces los cachitos infinitamente pequeños de una magnitud son iguales al producto de Y', de su derivada, por el diferencial de la variable de la que depende, ¿no? Esto nos hizo a nosotros proponerles a ustedes que la integración sea una suma infinita de cantidades infinitamente pequeñas, y entonces pongo el símbolo de integral para recuperar a la magnitud con la suma infinita de sus cantidades infinitamente pequeñas, y esto nos va a dar entonces la integral de Y' de X. Y de esta manera entonces recupero a la magnitud con su derivada y con su integración, o sea, con los dos procesos inversos, que no es más que nuestro famoso teorema fundamental de cálculo que nos ha acompañado en todo este discurso. Entonces los invito a que veamos la aplicación esta de la integración en el área debajo de una curva, apoyándonos con un software aquí que me va a permitir mostrarles las cosas, ¿sí? Entonces, viendo ahorita el software, en este software lo que puedo hacer es, con esto les voy a ocultar las cosas, ¿se fijan? Voy a pensar en una curva muy bonita, que tan bonita que cuando pienso en el área tendría que estar pensando en algo que se comporta también bonito, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir bonito? Pues miren, es como lo que les estoy descubriendo ahorita, o sea, el área debajo de la curva es algo que se está acumulando ahí a medida que yo estoy moviendo el cursor, ¿sí lo ven? O sea, estoy acumulando el área a medida que me muevo. Esa área entonces es una magnitud que está dentro de este dibujo, es lo que se está acumulando acá, ¿de acuerdo?
Y entonces ese es el valor que yo quisiera ahorita capturar. ¿Cómo encuentro entonces el área debajo de esta curva a partir del cero? Digamos, a partir del cero. Eso se haría, si nos apoyamos en lo nuestro, calculando la integral de la derivada del área, ¿cierto? Yo sé que les han mostrado que la integral es el valor del área debajo de esa curva f de x, ¿no? Sin embargo, desde nuestra perspectiva, para calcular el área tendría que integrar la derivada del área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Lo que vamos a hacer es calcular la derivada del área y encontrar que esa derivada es justamente la función f de x, ¿no? Y entonces para eso me gustaría que volviéramos aquí al papel para que vieran ustedes el cálculo que vamos a hacer. Entonces, dentro de este papel, recuerden, ahorita lo que tengo aquí abajo es esta concepción de lo que es la integral, ¿no? La suma infinita de cantidades infinitamente pequeñas, y si quiero encontrar el área, entonces necesito integrar la derivada del área, ¿no? Entonces, lo que necesitamos nosotros es calcular la derivada del área. Aquí está un dibujo de lo que teníamos en la pantalla, ¿no? Si yo uso ahora, en lugar de aquella cortina, uso el marcador, piensen en que estamos en un valor, ay caray, estaba vivo el marcador, en un valor de x aquí, y este valor de x me está dando el área esta que está aquí. O sea, pensaría ahorita que para este valor de x, el valor a de x, esa parece un triángulo, a de x, vendría siendo pues todo esto sombreado de aquí, ¿no? Diciendo que quería meterle color, pero sería todo esto de aquí, ¿cierto? Ahora, el valor de la área cuando ya pasó un delta x, estaríamos en este otro x más delta x, sería cuando calculamos el área, pero hasta acá, o sea, a de x más delta x sería hasta acá, ¿no? O sea, si metiera otro colorcito acá para que no se nos confunda, sería como haber pensado en el área hasta acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular ahorita la derivada del área, y la derivada del área, que es igual, según ya lo sabemos, esa derivada del área tiene que ser, ¿qué? El límite, cuando delta x tiende a 0, del área en x más delta x, menos el área en x sobre delta x, ¿no? Estoy poniendo lo que viene siendo el incremento del área aquí. Este es el delta de área, ¿no? Entre el delta de x, ¿ok? Si logramos, fíjense, encontrar que la derivada del área es justamente la función y igual a f de x, que se estaría calculando aquí debajo de ella el área, pues entonces lo que vamos a encontrar es que la aplicación esta que nos han dicho de integra desde hasta bf de x es justamente la manera de encontrar el área, ¿ok? Entonces vamos a encontrar esa derivada. Para eso usamos esta hojita acá, y entonces lo que tendríamos es esta expresión de aquí, la vamos a calcular, ¿no? O sea, vamos a calcular este límite del área de x más delta x menos el área de x entre delta x. Los invito a que veamos gráficamente este cambio del área. Cuando vimos aquí el dibujo, el área hasta x más delta x cubriría hasta acá, y el área hasta x cubriría hasta acá. Entonces, si hacemos esta resta que está aquí, lo que estaríamos considerando es el área que estoy repintándoles ahora con rojo. Y esa área que les estoy repintando con rojo, la podríamos expresar de otra manera, aunque aquí está con esa resta, ¿no? Porque si ustedes, no sé si lo logran ver, yo veo aquí, vamos a meter otro color, veo aquí que tenemos algo que se levanta, es como un rectángulo, pero tendría que cortarle aquí para que sea un rectángulo, y después tendríamos acá una especie de triángulo, ¿no? Este triángulo, pensando aquí ya en ese comportamiento recto que podemos suponer por la curva que tenemos. Entonces, esta diferencia de las áreas lo podríamos aproximar con el área de este triángulo y de este rectángulo. Entonces, vámonos aquí abajo, y entonces, por el área del triángulo y rectángulo, tendríamos que a' de x es el límite
cuando delta X tiende a 0 de esta diferencia de áreas, pero esa diferencia de áreas es el área que estamos aquí sombreando, que sería el área de un rectángulo que tiene altura, vamos a ponerle la altura aquí como f de x, o pudiera ser f de x más delta x, no importa, ¿no? En este caso, como va la función decreciendo aquí, sería f de x más delta x, y luego vamos a multiplicar eso por delta x, o sea, este producto de aquí es el área de este rectángulo, y el área del triángulo que tengo acá arriba, ¿no? Sería que la mitad de la base, que es un delta x, por la altura, que es el delta y, ¿no? Es el cambio que hubo aquí en la y, ¿de acuerdo? Y todo esto es la resta de acá se va a dividir entre delta x. Si están de acuerdo conmigo, aquí vamos a poder factorizar delta x de tal manera que la expresión se va a simplificar. Al factorizar delta x y cancelar con este de abajo, es como, vamos a ponerlo así, ¿no? Es como este delta x y este se factorizan y se cancela con este, y entonces la expresión nos quedó más sencilla porque va a quedar f de x más delta x más 1/2 del delta y. Y ahora pensamos, ¿no? Pensamos en este límite. ¿Qué va a pasar si delta x tiende a 0? Pues que este f de x más delta x nos va a quedar como f de x, ¿cierto? Y este mitad de delta y, prácticamente el delta y cuando delta x tiende a 0, se va también a 0, y entonces la respuesta va a ser aquí, f de x. ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto que la derivada del área es justamente la altura, ¿no? La altura de la curva y igual a f de x. Esta es la razón por la cual, cuando a ustedes les han mostrado antes la integral de una función, les han asociado esto con el área bajo una curva. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo con esto es justamente integrar la derivada del área, ¿sí? Y por tanto calculando una magnitud nueva que está dentro de este dibujo, que es la función área. Entonces, con esto pues queda completo, digamos, ahora el panorama. Hemos empezado con derivadas e integrales, ya arribamos a la integral, ya hemos visto cómo la integral concuerda con nuestro tema de capturar el valor de una magnitud que está cambiando. ¿Cuál era esa magnitud? En este caso, el área, justamente el área debajo de una curva. Es una de las aplicaciones clásicas del cálculo. Para nosotros lo es realmente una aplicación, no es la definición de la integral, ¿no? Es una aplicación de la integral, una de tantas, ¿no?, que tiene, aun y cuando lo que estamos integrando son funciones que, bueno, pues ahorita son bien portadas, ¿no?, continuas e incluso hasta derivables.